Hoy vamos a estar compartiendo lo que cuesta el reino, y no tanto lo que cuesta porque lo tengamos que pagar, sino quise poner ese título un poco pequeño, pero realmente de lo que voy a hablar es lo que cuesta o lo que implica ser un discípulo de Jesús y seguir a Jesús. Porque estamos en el reino, pero pensamos, bueno, ya somos salvos, gracias a Dios, ¿no? Porque somos salvos. ¿No estamos contentos? Sí, ¿verdad? Pero hay muchas implicaciones al seguir a Jesús, y de hecho Jesús habló acerca del reino, habló en el Sermón del Monte. ¿Qué es el reino? Las leyes del reino, cómo orar al Señor, no juzgar, el ayuno, el dar ofrenda o limosna, la actitud de la persona aún ante el deseo de los ojos o la relación con la esposa. Habló de muchas cosas que implicaba seguir esa ley del reino. ¿Cómo se aplica esa ley del reino? No como antes oímos o lo vivíamos en una religión o en una tradición o en una moral, sino ahora lo que realmente es el espíritu de esa palabra o de ese evangelio, lo que es la ley de Dios aplicada en nuestras vidas. Entonces hoy tenemos que pensar en esto, lo que cuesta estar en el reino, o lo que entregamos al estar en el reino, lo que sacrificamos al estar en ese reino. Yo no sé si usted ha comprado una casa, yo sé que sí, algunos sí, o han hecho una remodelación en su casa, ¿verdad que sí? Y agarran y ¿qué dicen? Bueno, pues saco el dinero y bueno, si tiene mucho dinero yo creo que sí. Pero normalmente, ¿qué hacemos los que no tenemos dinero? Ahorramos. Pero para ahorrar, si ganamos lo mismo, ¿qué hacemos para ahorrar? Dejamos de comprar ciertas cosas que pues nos gustarían. O si cambiábamos ropa cada tantos meses, pues ya no lo vamos a hacer con esa normalidad, sino vamos a esperar un poco más para que ese dinero lo vayamos ahorrando. Finalmente es un pequeño sacrificio que hicimos, pero lo que obtenemos es algo mejor, ¿no? Ya sea para una casa, para un coche, o a veces hasta para un viaje. Siempre hacemos sacrificios pequeños o grandes para lograr algo más. Pero estar en el reino, se nos dio el reino, tenemos todo. ¿Qué implica ser parte de ese reino? No hay ningún compromiso de parte de nosotros, no hay ninguna obligación, tenemos privilegios, pero no hay responsabilidades. Y Jesús va a estar hablando acerca de este reino. Yo quisiera que usted piense, ¿por qué está en el reino? ¿Por qué está en el reino? De hecho, el capítulo 8, verso 23, cuando él había hablado acerca de los que querían seguir a Jesús y no le siguieron, pero el capítulo 8, verso 23 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Habló, no le escucharon, no le siguieron, pero él se va a la barca, él toma la iniciativa y sus discípulos, ¿qué hacen? Le siguen. Y no vamos a hablar de eso, pero va a ver que después no les va tan bien en el mar. Pero ellos le siguen. ¿Usted está dispuesto a seguir a Jesús así? Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque en esta hora podemos abrir tu palabra, podemos meditar en ella y esperamos que seamos edificados y bendecidos. Hay muchas cosas que a veces no hemos entendido de estar en tu reino. Y sabemos, Señor, que es un reino de gracia porque no nos lo ganamos nosotros. Sin embargo, ahora también demandas que aquellos que estamos en tu reino seamos dignos de ese llamado. Padre, ayúdanos con tu Espíritu Santo, moldéanos, fortalécenos cada día para poder ser aptos para el reino tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, primero quisiera iniciar con algunas consideraciones iniciales que habíamos visto ya en donde estamos meditando, iniciando con el capítulo 6, verso 19 al 21 de Mateo. Y Jesús va a decir: no os hagáis tesoros en la tierra. Y el verso 20 dice: sino haceos tesoros en el cielo. Está hablando que hay una riqueza en la tierra y una en los cielos. Pero muchos utilizan este pasaje para decir, bueno, traigan muchas ofrendas y entonces van a tener tesoros en el cielo. No está hablando de eso. ¿Cuál es el tesoro y la recompensa que tenemos en los cielos? Lo vimos, ¿verdad? También en la semana, que era estar en ese reino, ser invitado al reino de Dios. En el verso 21 dice: porque donde esté vuestro tesoro, lea conmigo, allí estará también vuestro corazón. ¿Lo podemos repetir? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también
vuestro corazón. ¿Dónde realmente está nuestro corazón? ¿Qué muestra nuestro corazón? No solamente lo que pensamos o sentimos, sino lo que hacemos está demostrando lo que hay en nuestro corazón. La verdadera intención o el verdadero sentido por qué buscamos a Jesús. Algunos le buscan por reconocimiento, algunos por dinero, algunos más dirán, no, es que yo lo busco por salvación. Y está bien, por salvación. Sin embargo, pensamos que esa salvación es solamente para no ser condenado, no porque estemos reconociendo a Dios o a Jesús como Señor, sino porque, como le decía Juan el Bautista a los fariseos y a los escribas que venían a él, ¿cómo les decía? Quieren huir de la ira venidera. Que no busquemos esa salvación por huir de la ira venidera. No busquemos a Jesús por temor, porque el infierno es terrible. No busquemos a Jesús por el castigo, sino sigamos a Jesús porque le amamos, porque hemos nacido de nuevo. Entonces, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Por qué seguimos a Jesús? Entonces, esa intención del corazón va a manifestarse y realmente va a decir si es bueno o malo lo que estamos haciendo. No es la obra en sí mismo, sino de qué corazón surge. Cuando hablamos acerca de la fe, Santiago va a decir, también la fe sin obra está muerta, pero está hablando de una fe que nace, o una obra que nace de una fe de aquella persona que ha nacido de nuevo. Dice en Mateo capítulo 6, verso 22 y 23, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. No está hablando literalmente del ojo, sino está hablando aquello que ves. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué es lo que estás buscando? Si realmente es bueno, todo lo que hagas será bueno. Hablábamos un día y decimos, bueno, ¿qué es más espiritual? ¿Orar o trabajar? Y normalmente decimos, orar es más espiritual. Pero si aquel que ora para sí mismo, aquel que ora no perdonando, aquel que ora con orgullo, ¿será bueno? Es pecado. Pero aquel que trabaja y lo hace con responsabilidad, mostrando la obra del Señor aún en su trabajo, en su carácter y en todo lo que hace, ¿qué es espiritual y qué es carnal? No depende de la obra o el acto que estaba haciendo, sino de la persona, del corazón de esa persona. Dice el verso 22, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Y nos va a decir, pues si esa luz que tienes es tinieblas, imagínate cuánto no serán las mismas tinieblas. Pensemos en esto. Entonces, si hay un interés oculto en seguir a Jesús, en buscar a Dios, en estar en la iglesia, en ser discípulo, en tener un servicio al Señor, en predicar, en ayudar, aún en meditar, si hay un interés oculto, o sea, no hay un interés sano, un interés santo, todo lo que hagamos será malo. Entonces pensemos cómo está nuestro corazón. ¿Ya estamos ahí, hermanos? O sea, quiero decir, ¿nos hemos ubicado en lo que estamos sintiendo o pensando? ¿Por qué buscamos al Señor? Entonces vamos al capítulo 8 de Mateo y veamos cómo después de terminar el sermón del monte, capítulo 5 al capítulo 7 habló del sermón del monte, y en el capítulo 8 verso 1 Jesús va a bajar del monte, pero vea lo que empieza a pasar. Él ya habló acerca de las leyes del reino, hablamos de la ética y la moral que implicaba ese reino, pero ahora ¿qué hace? Verso 1 del capítulo 8, cuando descendió Jesús del monte le seguían, ¿cuántos, hermanos? Mucha gente le seguía. Cuando hablamos la palabra de Dios va mucha gente y decimos gloria a Dios porque hay mucha gente. Aquí no habemos muchos, ¿no? Bueno, digamos que está casi lleno, pero no habemos muchos. ¿Muchos cuántos serían? Tal vez 3,000, y para otros 10,000. Y hay iglesias de ese tamaño, de 15,000, 20,000, hasta 50,000 personas, iglesias enormes. Y decimos, hay mucha gente, o medimos por la cantidad de personas y decimos, ahí está Dios. Eso es la obra de Dios, ¿o no? No sé si nada más a mí me ha llegado a pasar. Mucha gente le sigue, pero ¿quiénes están dentro de esa gente? Muchos estamos aquí, pero ¿cuántos somos discípulos de Jesús?
¿Cuántos tenemos un ojo bueno o un ojo malo? Un ojo maligno, un deseo que no es correcto, aún buscando a Jesús o diciendo nosotros que buscamos a Jesús. Verso 2 del capítulo 8. Y aquí vino un leproso. ¿Quién vino a él? Un leproso, un hombre inmundo, un hombre que no podía estar dentro de la gente, que está rompiendo la ley al acercarse al pueblo y al acercarse cerca de la gente y cerca de Jesús. Estaba en contra de la ley y además era un hombre inmundo. ¿Y qué tenía que gritar cuando iba en medio de la gente? Soy inmundo, soy inmundo. Porque la lepra podía contagiarse muy fácilmente. Es por causa de la suciedad que viene la lepra. Y le va corroyendo o le va matando la sensibilidad y partes del cuerpo, que se le puede caer parte de un dedo, una falange y ni lo siente, la nariz y no lo siente. Porque está ya, como decir, muerta esa parte, pero la persona no siente. Y así vive el hombre en pecado. Comete tanto pecado que ya no hace diferencia entre pecado y pecado. Y ahora le llama orgullo al pecado. Y todavía se vanagloria de eso. No, es que yo tengo tantas mujeres. Es que yo tomo más que el otro, ¿no? ¿O no se vanaglorian muchos de eso? Es que yo he hecho más mal que el otro. Y los que son agresivos, es que a mí nadie se me opone. ¿No cada vez estamos normalizando el mal que ya no nos causa admiración? Vemos que se pierde una jovencita, vemos que matan a alguien, oímos balazos y decimos, eso es común. Una estadística más. Y ya no pensamos en las personas, pensamos en números. Hemos llegado a ese punto, así como la lepra nos va consumiendo, nos va matando, y ni cuenta nos damos que nos vamos metiendo más al pecado. Empezamos por un poco y después nos damos cuenta que hemos perdido toda sensibilidad. Hemos perdido parte de nuestros miembros y vamos hacia la muerte, seguro. Pero nos dice que este leproso en esta condición se postra. Recuerde que habló ya acerca del reino, invitó a que sigan ese reino, que sean sus discípulos. ¿Qué hizo este inmundo, este leproso? Y se postró ante él. Esa es la primera actitud, la humildad. Este hombre que no tenía esperanza viene y se postra a Jesús, que no podía estar allí, que la gente lo desechaba, que era rechazado, que estaba condenado a muerte. Viene y se postra ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. No te demando que me limpies. Si tú quieres puedes limpiarme. Si tienes misericordia, si tienes amor por mí, si ves mi condición, puedes limpiarme. Y entonces Jesús, ¿qué hace? Jesús extiende su mano y le toca, dice el verso 3, y él dijo: quiero, sé limpio. Jesús hizo algo que iba también en contra de la ley, tocar a ese hombre inmundo. Pero Jesús no se contamina. Jesús purifica a aquel que se acerca en inmundicia, en muerte. Aquel que está en enfermedad, le toca y ¿qué pasa? Él no se contamina con la lepra, con la muerte, sino que él quita esa impureza. ¿Y qué hace? Dice, puso la mano sobre él diciendo: quiero, sé limpio. Este es el deseo del Señor cuando nos llama: quiero cambiarte. Quiero quitar tu muerte, quiero quitarte esa insensibilidad, quiero cambiar tu corazón y tu vida, quiero cambiar tu familia, quiero cambiar tu forma de pensar, quiero cambiar tu sentir, quiero hacerte nuevo. Le decimos al Señor: ¿quieres? Y Él dice: quiero. Extiende su mano y nos limpia. Está bien, ya somos limpios, pero ¿esto queda allí? De hecho lo veremos también con otros que quieren seguir a Jesús. ¿Esto queda allí? No, tenemos que continuar. Dice enseguida en el pasaje que estamos, verso 3, y al instante su lepra desapareció. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Está mostrando que ese reino ha llegado limpiando a los inmundos. ¿Qué está haciendo?
quitando la impureza. Lo muestra de manera física porque lo va a estar haciendo de manera espiritual. Ahora ha llegado esa pureza. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿es cierto? Y esto es lo que está haciendo el Señor. Pero también va a estar sanando, mostrando autoridad. En los versos 5 en adelante dice que va a llegar un centurión romano y le va a decir: mi criado está gravemente enfermo, postrado en casa y paralítico. Y en el verso 7 Jesús le dice también: él quiere ir. Yo iré. Jesús está dispuesto. Quiere limpiar. Jesús quiere ir. Yo iré y le sanaré. Esto es lo que el Señor quiere hacer con nosotros: limpiarnos, salvarnos, restaurarnos. Pero hay algo importante aquí. Este hombre no es judío, el que viene a él. Pero cuando Jesús dice: yo voy a ir y le voy a sanar, este hombre, que es un centurión y es un hombre de autoridad, le dice: no, yo no soy digno de que entres en mi techo. Me siento tan humilde. Señor, no puedes entrar, eres tan santo, no puedes entrar. Pero solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué está reconociendo de Jesús? El poder. Pero luego mire lo que va a reconocer en los siguientes versos. No lo voy a leer. Pero él dice: mira, yo también soy un soldado y tengo hombres bajo mi autoridad. Y le digo a este: ve, y él lo tiene que hacer. Y al otro: ve y trae tal cosa, y él lo tiene que hacer. Así que tú di la palabra. O sea, tú eres un hombre de autoridad. Tú eres el que tiene la potestad. Tú eres el Señor. Di la palabra y mi criado sanará. Tú tienes poder sobre la enfermedad. Tienes poder aunque esté distante. Tú tienes todo poder, más que yo. Yo tengo poder sobre los hombres, pero tú tienes un poder que va más allá para sanar. Y entonces Jesús dice en el verso 10: al oír esto Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Un hombre que mostró su fe, ¿cómo? Reconociendo la autoridad, el poder de Jesús. Dice: ni aún dentro del pueblo de Dios lo ha hallado. Podemos pensar que fuera de la iglesia hay hombres o mujeres que reconocen la autoridad de Dios y no están aquí. Sí, hermanos. Pero qué triste sería que nosotros, estando aquí, no reconozcamos a Jesús. Eso sí sería terrible, ¿no? No reconozcamos la autoridad de Jesús, no vivamos en obediencia a Jesús. Entonces hemos visto cómo Jesús está mostrando que el reino de Dios ha llegado, limpiando a los inmundos, sanando y mostrando autoridad, mostrando poder. Pero también mire lo que va a mostrar a partir del verso 14. Jesús está sanando y liberando, cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento, y está mostrando que Él es el prometido, el enviado, el Mesías. Dice que vino a la casa de Pedro y encuentra a su suegra postrada, ¿no? Y muchos ahora dirían: Jesús, por favor, no ores por la suegra. No, pero Pedro amaba a su suegra. Usted debe amar a su suegra. ¿Cuántos aman a su suegra? No forzados. Levante la mano. No porque está su esposo ahí. Tiene que amar a su suegra. Vienen unas personas luego a visitar vecinas o a comprar, y le dicen a mi esposa: es que su mamá esto, su mamá el otro, porque mi esposa le llama mami a mi mamá, bueno, mis cuñadas. Y dice: su mamá. Y le dice: no es mi mamá. Ah, no es su mamá, no, es mi suegra. Dice: es que veo que se lleva bien, que todo como si fuera su mamá. Hermano, pues tenemos que respetar a nuestra suegra, amarlas, ¿no? Ese amén estuvo como... Hablamos como nos ha ido en el juego, ¿no? Pero hermano, sí, a mí me amaba mucho mi suegra, ya no está, pero yo la respetaba también. Creo que no le causé dolores de cabeza. Eso espero, ¿verdad? Creo que no. Y mis cuñadas todavía me aman por lo mismo. Creo que no tenemos problema con eso. ¿Dónde está Elvi también? Creo que los yernos no tuvimos problema con eso. Bueno, pero Pedro
¿qué dice? No dice nada. Jesús llega y ora por la suegra. Y se levanta esta suegra y le sirve, dice en el verso 15, y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Y verso 16, viendo esto, miren, cuando vemos que ese reino de Dios ha llegado, Jesús lo está mostrando a través de la sanidad. ¿Qué pasa en el verso 16? Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, o sea, con espíritus inmundos, dominados ya no solo por enfermedad, sino problemas espirituales. Y con la palabra, diga, con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. En ocasiones ni siquiera oramos por sanidad. En ocasiones estamos predicando y la persona oye la palabra, tiene fe y luego dice: hermano, yo recibí sanidad. Porque no es el pastor que ora por ti y que tiene ese poder. Es la palabra, es Jesús que tiene ese poder para cambiar la vida, para sanar, para liberar. Y entonces dice que todos endemoniados, enfermos, fueron sanados. Lea el verso 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y esto se encuentra en Isaías 53, verso 4, cuando es un poema hablando acerca del siervo sufriente, cuando habla que dice que Él fue traspasado por nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero en el verso 4 que dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aunque muchos le han rechazado, aunque muchos decimos cargó el pecado y no quieren seguir a Jesús, aún así Él vino para llevar el pecado, la enfermedad. Él estaba cumpliendo con esto cuando limpió al inmundo, cuando mostró poder y autoridad y sanó al siervo del centurión, cuando llega a la casa de Pedro y sana a la suegra de Pedro y ahí le dice: debes amar a tu suegra. y cuando sana a todos los enfermos y endemoniados, está mostrando que el reino de los cielos ha llegado. No solamente predicó y dijo: esta es la ley del reino, sino está mostrando que ha llegado cumpliendo la profecía. Y yo no me quiero quedar allí, sino quiero ir a Isaías capítulo 35 para que vea cómo realmente está cumpliendo esa profecía, que es el anuncio de la llegada del reino de los cielos, trayendo restauración. Capítulo 35, de los versos 1 en adelante al verso 2, va a estar hablando del gozo y el renuevo aún en medio del sequedal, porque la gloria de Jehová ha llegado. Dice: se alegrará el desierto y la soledad y el yermo, que es sequedad o valle seco, se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente. O sea, dice, aunque haya sequedad. ¿Cuántos han sentido su vida así, sin motivo para vivir? A veces se han sentido secos, a veces dicen que no tengo propósito en mi vida. Aunque te sientas así, cuando llega el reino de Dios a tu vida, empieza a florecer profusamente, a dar fruto. Hemos estado a veces en depresión, en problemas, en ansiedades, en vicios. De ahí el Señor nos saca. Y dice, y muchos hasta se burlan y dicen: ¿cómo? Pero si tú eras esto, tú eras el otro. Sí, exactamente, era eso. Pero ahora el Señor ha traído este gozo. Y dice que aún se alegrará el Líbano, porque dice en el verso 2 al final: ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Esto anunciaba que venía Dios y traía esa bendición. Versos 3 y 4 dice: como aún aquellos que son débiles serán fortalecidos, porque Dios va a traer la salvación. Aún aquellos que son pequeños o débiles, Dios va a traer vida y los va a fortalecer. Dice el verso 3: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Y qué está haciendo Jesús? Está mostrando eso. Ha llegado el florecimiento. Ustedes que estaban débiles, fortalezcan, levántense. Ustedes que eran avergonzados por los demás, que eran señalados, levántense, que ha llegado la gloria del Señor.
¿Por qué? Los que estamos aquí no es porque seamos buenos, sino que dice la palabra de Dios, de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar lo que es. Cuando nuestro corazón y nuestra vida estaba destruida, Él la restauró. Yo no sé si Dios ha hecho esto en su vida. Creo que sí. Verso 5 en adelante de Isaías 35. ¿Por qué Jesús estaba sanando y haciendo todos estos milagros, estas sanidades? Estaba mostrando que estaban saliendo, surgiendo, aún como lo dice Ezequiel, que surgirían aguas salutíferas, aguas de salvación, aún en el lugar seco. Vea en Isaías donde estamos, verso 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Cómo es cuando encuentra un pozo, encuentra agua en un lugar seco? Es la vida. Cambia todo el panorama. La gente se siente alegre. ¿Cómo se siente la persona que estaba en muerte y le dice, eres salvo? Que se consideraba culpable de todo y el Señor dice, te perdonaré tus pecados. Eres libre, y le llama santo y le llama a su hijo. ¿Cómo se siente? Un gozo. Verso 7. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En las moradas de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Ya no más va a haber sequedad. Y a veces seguimos viviendo con eso. Sabiendo que el Señor ha hecho una obra en nuestra vida, seguimos viviendo con ese sequedal, con esa amargura en nuestro ser, con ese corazón deprimido u oprimido. Dios está abriendo nuestros ojos para que veamos. Esas sanidades eran para mostrar que Dios mismo había llegado, que el reino estaba presente, eran las señales del reino. De hecho, eso fue lo que Jesús mandó a decir a los discípulos de Juan el Bautista cuando éste pregunta, oye, ¿eres tú o esperamos a otro? Vayan y digan eso. Los ciegos ven, los cojos, ¿qué hacen? Son levantados, y a los pobres es anunciado el reino de los cielos. Era la señal de que ha llegado el reino. Verso 8 en adelante de Isaías está mostrando no solamente estas sanidades, sino está diciendo, hay un camino ahora de salvación, de santidad, donde los redimidos pueden entrar. Y después de esto voy a hablar precisamente de las implicaciones o lo que es el tema del día de hoy. Dice el verso 8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Lea conmigo esta parte. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Para que entre ahí debe ser santo, y no es porque sea tu santidad, sino cuando llegas al Señor, ¿cómo llegas? Inmundo, ¿o no? Leproso. ¿Qué hace el Señor? Te limpia, y eso muestra que has entrado en el reino, porque limpiándote te ha dicho, eres parte del reino. Pero dice, aún el débil, aún el que no puede, Dios mismo estará con ellos. Él los va a fortalecer para que puedan permanecer en ese reino. ¿No dijo Jesús en Mateo 28, que ahora estamos repitiendo también verso 18 al 20, de hecho en el verso 20? Y aquí yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, para que puedan estar en ese reino. Dice que entonces vendrán con gozo. Al final del verso 10 dice, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Y decimos, gracias a Dios porque ha llegado ese reino, ¿o no, hermanos? ¿Cuántos estamos seguros de estar en ese reino? ¿Por qué estamos en ese reino? No porque busquemos algo específicamente para nosotros, sino estamos en ese reino porque el Señor nos ha limpiado, nos ha sanado, nos ha salvado, y ahora somos parte de ese reino. ¿Pero qué implica estar ahí? Dice, por torpe que sea, no se extraviará. Por más que no entendamos, el Señor nos ayudará. Por más que vengamos con problemas, con pecados, con enfermedades, Él cambiará eso en nuestra vida. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer como el inmundo, el leproso? Postrándose delante de Jesús, dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dijo, quiero. Pero ¿qué implica ahora? Ahora sí, ¿qué implica?
seguir a Jesús y ser parte del reino. Entonces, viendo lo que pasaba en el reino, no se gozaría. Mucha gente le sigue, un gran discurso, una gran enseñanza, una ley diferente que no es religiosa, sino una ley de vida. Y ahora milagros, señales, sanidades. ¿Qué más esperaría del reino? Toda la gente le sigue y dice: gracias a Dios. Como dirían los más modernos, wow. ¿Qué reino? Queremos ese reino. Pero muchos se quedan con ese reino solamente. Y ahora mucha gente, muchos predicadores, muchas iglesias empiezan a predicar la prosperidad, porque creen que eso es. El cristiano no puede estar enfermo, el cristiano no puede ser pobre, el cristiano no puede pasar por eso, no puede pasar por dolores. Pero cuando vemos la vida del discípulo, no es de esta manera. Un reino de gozo, de renuevo, de fortaleza, de santidad, de salvación. ¡Qué alegría! Pero este reino es solo para los redimidos. Todos quieren entrar en él, ¿o no? Todos queremos ver las señales. Pero ¿qué implica estar en ese reino, seguir a Jesús? A los que quieren seguir a Jesús, dice en el capítulo 18, verso 19, viene un escriba. ¿Qué es un escriba? Un conocedor de la ley, y escribían la ley, la transcribían, o sea, la conocían, habían hecho copias de esa ley, se la sabían de memoria al dedillo. Es aquel que conoce todos los versículos, que si tú le hablas, conoce, sabe todo de la Biblia. Pero dice: yo soy discípulo, entonces yo quiero seguir a Jesús. ¿Y qué le dijo? Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Aparte, bueno, aquí no nos dice si este escriba era rico, pero normalmente los escribas tenían buena posición económica, eran reconocidos. O sea, tenía ya ese reconocimiento y dice: te voy a seguir, Jesús, mira, te está sacando un 10 conmigo. Soy un escriba, soy un docto en la ley. ¿Quién como tú que me tienes a mí? Y ahora hay muchos predicadores así. Jesús te escogió, te llamó para cosas grandes, dicen ellos. Y no estoy diciendo que no, sino realmente Jesús no te llamó para cosas grandes. Jesús te llamó porque tuvo misericordia de ti y de mí. Nos llamó para revelarse a nuestra vida, para que le conozcamos. Ya lo que hagamos en su trabajo y eso será otra cosa, pero no te llamó para cosas grandes. Lo más grande realmente que Él nos da, pero estas personas piensan en cosas grandes en el mundo, porque de hecho recuerdo esa persona que decía: te llamó para cosas grandes, para que cuando te mueras la gente recuerde lo que hiciste. No, hermano, te llamó para una cosa así muy grande, para el reino de los cielos. Y eso no tiene comparación con lo que ganes en esa tierra. Pero regresemos a la palabra. Este escriba quiere seguir a Jesús. Jesús le dijo, porque conocía su corazón, ¿por qué le seguía? Recuerda que con esto empezamos diciendo cuál es la intención de nuestro corazón. ¿Por qué seguimos a Jesús? Ciertamente ha llegado el reino y todos quieren entrar ahí, pero ¿por qué queremos estar ahí? Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. Lea conmigo: mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué quiere seguirme? Era un conocedor de la ley, experto en ella. Piensa que seguir a Jesús y ser parte del reino le va a traer un estatus mayor. Quiere seguir a Jesús porque hay una emoción temporal sin pensar en el costo que es seguir a Jesús. Y a veces decimos así: yo lo voy a hacer. Recuerdo que una persona me dijo: pastor, ¿qué se necesita para ser pastor? Bueno, de hecho esa persona la vi, y yo iba en el coche y la veo por una avenida. No asiste aquí, no asiste aquí. Así que no diga: es el hermano aquí, no. Y lo veo que va muy campante, muy tranquilo, y saca su cigarro y va fumando, ¿no? Ahí iba a decir: bueno, lo primero que necesita es nacer de nuevo, ¿no? Pero, le digo: lo que necesita es ser llamado por Dios. ¿Pero hay una escuela para eso? Le digo: pues no, es ser llamado por Dios. Que por ese llamado usted se prepare, eso es otra cosa. Y dice él: bueno, pero bueno, ¿dónde puede uno ir para estudiar? Bueno, tiene que buscar una escuela o un seminario. ¿Y eso cuesta? Sí, hay que pagar, son tantos años. Y dice él, se quedó pensando solamente.
Bueno, lo primero que necesitaba era nacer de nuevo. Y entonces cuando naces de nuevo estás dispuesto no solamente a dedicar tu tiempo, dedicar dinero, sino muchas cosas para prepararte y servir al Señor. Pero la persona que ha nacido de nuevo no entiende este reino. Piensa que es como tener un título o que sea reconocido por la iglesia. Que me llamen anciano, que me llamen diácono o mayordomo. Piensan que es eso. Pero ¿por qué servimos al Señor? ¿Por una emoción temporal? Este hombre no encontraba recompensa o riqueza en seguir en el reino. ¿Y qué hizo este hombre? Cuando Jesús le dijo, aquí no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Porque Jesús conocía su corazón. Lo que tú estás buscando es esto. No, eso no te lo voy a dar. Eso no es el reino. Otros quieren seguir a Jesús sin un compromiso, sin una decisión, sin un cambio de vida. En Mateo 8, verso 21 y 22 dice, otro de sus discípulos, ¿quién era? Discípulo, o sea que estaba ahí, le seguía, había escuchado, andaba con él. Le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero lo que implica aquí esto es, no tenía un compromiso real con Jesús y el reino. Ponía o anteponía cosas antes que seguir a Jesús. No sé si eso nos ha pasado a nosotros. Anteponemos ¿qué? A ver, diga. El trabajo, el quehacer. ¿Qué más? No oigo. Que está lejos, el frío, los hijos, la diversión, el cansancio. ¿Qué más? La salud, la pereza. Todo lo ponemos. Entonces, ¿realmente queremos seguir a Jesús? Sí, te voy a seguir, pero cuando todo esté tranquilo, cuando haya resuelto todo y no tenga pendientes. De hecho, Lucas 9 toca este pasaje y lo toca de manera un poco diferente. Si quiere, vaya conmigo a Lucas 9, 59 al 62. Y dice que este segundo hombre, que era de los discípulos, que le dijo, deja que entierre a mi padre, no dijo él, yo te voy a seguir, sino en Lucas 9, 59 dice que Jesús lo llamó y dijo a otro, sígueme. ¿Quién lo llamó? Viendo primero que el otro, el escriba, no quiso seguirle, entonces le dice, tú sígueme. Y ese hombre dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Yo te estoy llamando para anunciar el reino de Dios, pero tú ven y sígueme. El primero quería seguirle, este recibe la invitación y ni aún así quiere seguirle. ¿De cuáles somos, hermanos? Espero que de ninguno. Espero que de ninguno de estos. Verso 62. Entonces también dijo a otro, o sea, Jesús sigue invitando. Entonces también dijo otro, te seguiré, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. ¿A poco sí, hermano? ¿Usted cree que llegando le va a decir a la esposa, esposa, mi amor, si se acababa de casar, te voy a dejar por servir al Señor porque tengo que ir acá? O sea, no la iba a dejar, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Primero tengo que hacer esto y luego regreso. ¿Qué iba a decir la esposa? No te vayas, mi amor. A veces el esposo o la esposa es el impedimento para que sirvamos al Señor. Uno quiere servir y el otro no. Cuando la esposa quiere servir al Señor, que normalmente son las mujeres, el esposo dice, pero me tienes que tener la ropa. Pero déjame comida. Bueno, no, aquí no pasa. Pasa en otros países de los hermanos que están conectados. Aquí en México no pasa. O al revés, la esposa dice, el esposo dice, bueno, voy a servir al Señor, pero tengo que ir a esta capacitación. No, tú te vas conmigo, pero ahora, porque tenemos que ir con mi mamá ahorita a visitar a la suegra. Sí, amo a mi suegra, pero espérame. No. Uno de los dos es impedimento. Y eso va a decir, deja que primero ponga en orden mi casa.
Ponen pretextos para no seguir a Jesús. Amo a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, mi trabajo, mis aflicciones, etcétera, más que a ti. Eso es lo que están diciendo. Y en el verso 62 dice de esta manera. Le había dicho hace rato 62, era 61. Ahora sí, el verso 62. Y Jesús le dijo, lean conmigo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Ya el Señor te limpió, ya conoces las leyes del reino de Dios, ya te invitó. Debes responder afirmativamente a ese llamado. Pero si ya estás en el reino, ninguno que poniendo su mano en el arado voltea es digno, apto, preparado, no está listo para el reino. Y no voy a entrar en detalle en este pasaje porque habría mucho que abundar. Jesús dijo: el que no se niegue a sí mismo no puede ser mi discípulo. El que no deje padre, madre o hermanos o las cosas de este mundo por seguirme a mí no puede ser parte de este reino. Y no está diciendo que neguemos nuestra familia o que no tengamos necesidad, sino que no antepongamos nada de esto por seguir a Jesús. Y no está diciendo que te va a mandar a la India por vivir una vida en obediencia a ese reino. Y anteponemos muchas cosas. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que empieza a seguir a Jesús y voltea su vista y todavía sigue anhelando las cosas del mundo, sigue buscando las cosas del mundo, no es apto para estar en el reino. Él te limpió, Él te llamó. Pero Jesús va a decir: pues les digo que muchos vendrán del oriente y se sentarán con Abraham, pero muchos que están en el reino serán echados. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Podemos decir amén o ay de mí. Qué bueno que diga amén, así sea. ¿Qué es lo que implica todo esto que estamos hablando? Implica lo que Jesús había venido enseñando desde antes acerca del reino. Capítulo 6, verso 13. Implica que el creyente debe tener una decisión firme. Diga conmigo: decisión firme. Y dice así en el capítulo 7, verso 13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero tú tienes que entrar ¿por dónde? Por la puerta estrecha. Y no piense que es la puerta estrecha así, que usted entra de esta manera, sino creo que es tan estrecha como tal vez así. Y entonces no puedo entrar de frente, tengo que entrar de lado. Y tal vez el camino es angosto, que no puedo ir con los dos pies juntos, sino tengo que ir con uno adelante y otro atrás, porque tal vez es muy angosto. Y todos que buscan lo más fácil. Y tienes que caminar por ese camino. Y tal vez no es un camino de rosas, sino es un camino de espinos. Y tienes que pasar por él. No es un camino donde yo tengo todo lo que quiero, sino es un camino donde niego todo mi ser para que Él haga su voluntad en mi vida. Por eso cuando dice sígueme, ¿qué dicen muchos? Déjame primero que ponga todo en orden. Más bien, deja que se me pase las ganas de seguirte y entonces te sigo. No sé si Dios le ha hablado a usted y le ha mandado a hacer algo, cambiar algo en su vida, y usted lo posterga. Dice: creo que no era de Dios porque ya pasó un mes y ya no siento ese compromiso con el Señor. Claro, porque usted lo va dejando hasta que se enfría y no quiere que el Señor le esté llamando, le esté mandando. Dice en el capítulo 7, verso 16, hablando de este reino, lo que implica, todo lo que hemos hablado de seguir a Jesús, dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Estar en ese reino, ok, estábamos inmundos, pero el Señor ya nos sanó. ¿Cómo debemos estar ahora? Comprometidos, pero también tenemos que dar frutos. Frutos dignos de arrepentimiento. Y el fruto no es cuántos cristianos has ganado, que si has ganado 100, gracias a Dios. Pero no es cuántos cristianos o cuántos les compartes. Es cómo
tú vives reflejando ese reino en tu propia vida. Ese es el fruto digno de arrepentimiento, metanoie. Ese fruto que muestre un cambio de mente y de corazón. Ya no buscas las cosas por buscar. ¿Qué decía Jesús cuando hablaba también del ojo que es malo? Dice, ¿por qué juzgas a tu hermano y no te juzgas a ti mismo? Cuando estamos buscando al Señor, ¿qué dice? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No nos damos tiempo para estar juzgando a los demás. Cuando nos ponemos delante de la palabra, ¿qué hacemos? Y Pablo lo dice, examinémonos nosotros mismos. Y dice que vayamos ante esa ley perfecta como un espejo. ¿Y qué ve en el espejo? ¿Al hermano Romeo que está sentado por allá o al hermano José Luis? No. ¿Qué ve en el espejo cuando se pone frente al espejo? Se ve a usted mismo. Y entonces este hombre empieza a tener una vida diferente, porque el reflejo debe ser la imagen de Jesús. Entonces usted empieza a ver a Jesús y dice, esto no se parece a Jesús, y lo va cambiando. Esto no está de acuerdo a la palabra o de acuerdo al reino, y lo va cambiando. En el capítulo 7, verso 21, ¿qué implica entonces estar en el reino? ¿Qué cuesta estar en el reino, seguir a Jesús, ser su discípulo? No es solamente decir, yo quiero, porque sé mucho. No es decir, deja que entierre primero a mi padre, o eres el segundo lugar. Implica también sacrificio, pero no es un sacrificio para ser salvos. Él ya nos salvó, ¿o no? Sí, pero ahora estando en ese reino, debemos vivir como aptos de ese reino. Debemos vivir dando frutos de ese reino. Ahora en el capítulo 7, verso 21 que les decía, no es únicamente entonces por el deseo de la persona de vivir una vida sujeta al Padre, sino es por vivir en obediencia a esa palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y lea conmigo esto, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No solamente es porque yo quiero seguir a Jesús, es porque obedeces la voluntad del Padre. Eso implica estar en el reino. Eso cuesta. Si te das cuenta, no es un pago que estemos dando por nuestra salvación, sino es más bien mostrar esa obra. que le dijo Jesús al leproso? Ahora ve y muéstrate al sacerdote para cumplir con la ley. Ahora ya eres limpio, muéstralo. Capítulo 7, verso 24. Es la diferencia entre el hombre prudente y el hombre insensato, el que construyó sobre la roca y el que construyó sobre la arena. Estos hombres trabajan de manera similar, pero el fundamento es diferente. Se muestran casi igual, son cristianos a la vista de todos, pero ¿cuál es su corazón? ¿Cómo es su ojo? ¿Cuál es la intención? ¿Por qué siguen a Jesús? Responden al llamado de Jesús. Estos hombres no se dejan mover aunque vengan ríos y vengan pruebas. 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué cuesta seguir a Jesús? ¿Por qué está usted aquí, hermana? Los hermanos de allá arriba, jóvenes, adultos. Sé que los jóvenes salieron a su clase, pero algunos decidieron quedarse aquí, pues ni modo, se quedaron aquí, van a tener que oír lo mismo. ¿Por qué queremos seguir a Jesús? ¿O por qué estamos siguiendo a Jesús? ¿Porque me da algo? ¿Por sentirme bien conmigo mismo? ¿Para no ser condenado? ¿O sigo a Jesús porque habiéndome invitado a su reino, habiendo limpiado mi vida, ahora estoy agradecido sabiendo que ese reino ha llegado? Es un reino de gozo, empieza a dar fruto, hay frutos, hay agua. ¿Y eso qué es? La vida del creyente mostrando la obra del Señor, mostrando ese reino vivo. La iglesia no está aquí, hermanos. La iglesia está allá afuera. Aquí es un templo donde venimos. Toda la iglesia, ustedes, iglesia,
Yo soy iglesia y nos reunimos y nos gozamos, pero la iglesia no está aquí. La iglesia soy yo, la iglesia es usted, la iglesia está allá afuera. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo conoce la gente a esa iglesia? Eclesia es la palabra asamblea. ¿Cómo la conoce? Quiero terminar con este pasaje de Mateo 8:23. Cuando algunos le rechazaron, otros antepusieron a alguien más, otras cosas antes de Jesús. No estaban midiendo las implicaciones de seguir a Jesús. Usted debe medir eso y debe estar dispuesto a pagar el precio. 8:23. Y entrando él en la barca, le siguieron sus discípulos. No voy a hablar de la tormenta y eso lo que pasaron, pero aquellos que dijeron, yo sí te voy a seguir, ¿a dónde fueron? Jesús va allá y ellos le siguen, entran a la barca. Pero cuando viene esa tempestad, pasan por pruebas. ¿Cuántos discípulos han pasado por pruebas? Y a veces dicen, ya Señor, siento que me ahogo. ¿No le ha pasado así? O se siente desanimado o desanimada. Pero debe hacer lo que los discípulos dijeron. Ya somos parte del reino. Ya no estamos en aquellos que fueron invitados. Ya estamos en el reino. Vamos con Jesús. ¿Qué tenemos que decir al final del verso 25? Sálvanos porque perecemos. Si tú no vas con nosotros, si tú no nos salvas, perecemos igual que el resto. Pero si estamos en tu reino y somos salvos, es porque tú nos has salvado. Sálvanos, Señor, porque perecemos. Si algo necesito cambiar en mi vida, si hay algo con lo que estoy luchando en mi vida, ¿qué tengo que decirle al Señor como el leproso? Humillándose, si quieres límpiame. Como los discípulos, sálvanos, Señor, porque perecemos. ¿Y qué hizo Jesús? Calmó la tempestad, calmó los vientos, mostró su autoridad sobre la naturaleza. Después vamos a ver que mostró la autoridad sobre los espíritus inmundos en Gadara. Pero ahora nosotros como discípulos tenemos que entender cuánto cuesta seguir a Jesús. Pero no solo cuánto cuesta, más bien ¿cuál es la recompensa de seguir a Jesús? Que hay gozo, hay manantiales, hay agua, florecemos, hay camino de santidad, que el Señor nos sostiene por torpe que seamos, perdón por decir esta palabra, pero por torpe que seamos, no nos desviaremos del camino si nosotros dependemos de Él. Sálvanos, Señor, porque perezco. Implica mantener una vida en obediencia, una vida en constante comunión y dependencia de Jesús. Si usted quiere ser un discípulo, de esta manera tiene que vivir. No debe anteponer nada para seguir a Jesús. Él tiene que ser nuestra prioridad. Él tiene que ser lo único en nuestra vida. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Vamos a pedirle perdón al Señor si antes hemos puesto algo en lugar del reino, en lugar de seguir a Jesús. Si hemos tomado en poco y no hemos valorado lo que hemos recibido, tiene una valía, un valor tan grande que todo lo que pueda sacrificar por ese reino no lo pagaría. Es como la perla de gran precio. Puede vender todo y aún así no pagaremos la recompensa que tenemos en el reino. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias y en esta hora nos acercamos delante de ti. Pido que haya en nosotros, aún en aquellos que por primera vez puedan escuchar la palabra, o los que tienen mucho, Señor, de escuchar la palabra, de estar en esta iglesia, que haya verdaderamente ese compromiso como discípulos, que respondamos al llamado afirmativamente, no como aquellos que te querían seguir pero sin un compromiso, aquellos que te querían seguir con una intención negativa del corazón, con un ojo maligno. Señor, permite que entendamos las virtudes, el gozo de estar en tu reino, y que, Señor, realmente no es un sacrificio, sino es un gozo y es un deseo de nuestro corazón dejar todas esas cosas por seguirte a ti. Padre, ayúdanos aún en nuestras debilidades. Si somos torpes, si no somos entendidos, si tenemos debilidades, sosténnos con tu palabra. Echa fuera todo eso con el poder de tu palabra. Danos tu Espíritu Santo. Tenemos tu presencia. Ayúdanos cada día. Y Señor, cuando oremos, aún en la soledad o aún en la congregación, o aún levantemos una voz de clamor, sálvanos, Señor, porque perecemos. Tu Señor, calmes la tempestad y pongas en nosotros paz. Ayúdanos a vivir con esta confianza.
Sabemos que cuesta seguir a Jesús, que no es un deseo, no es una emoción, no es solamente conseguir algo humano, es entregarnos completamente. De esta manera queremos seguirte. Aunque vengan las pruebas, allí estaremos firmes. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano, y estemos dispuestos a seguir al Señor.